Vamos a hablar a continuación de todo lo relacionado con COVID y embarazo. Para recordar, esta es una infección causada por el SARS-CoV-2 declarada una emergencia de salud pública. Recordemos que entre el 1 y el 2% de los pacientes que son sintomáticos pueden llegar a morir. Hay un alto riesgo de muerte en aquellos pacientes que tienen algún tipo de comorbilidad como hipertensión, diabetes, obesidad, cáncer y las personas mayores. La mayoría de las pacientes embarazadas son pacientes asintomáticas y un efecto importante tiene que verse con la prevención y las estrategias de bioseguridad. La condición del embarazo, la disnea, que es uno de los síntomas que se puede llegar a presentar hasta en el 18% de pacientes con COVID-19, puede ser una manifestación que se encuentra como un hallazgo normal durante la gestación, debido a los cambios en el sistema cardiocirculatorio y en el sistema respiratorio que puede llegar a evidenciar una gestante, produciendo esto un enmascaramiento de los síntomas de COVID y causando una eliminación viral no controlada, favoreciendo entonces altas tasas de transmisión comunitaria. En el embarazo conocemos entonces que hay una adecuación del sistema inmune en el cual hay atenuación de la inmunidad mediada por células Th1, importante para las infecciones virales, lo cual hace que se aumente entonces la susceptibilidad y por ello entonces una de las teorías fisiológicas de que las pacientes embarazadas estén en mayor riesgo de tener enfermedades severas. Se disminuye entonces aumenta un poco y predomina la actividad de las interleuquinas del patrón Th2, que puede entonces no jugar un papel tan importante en la prevención de infecciones virales. Diversos estudios vamos entonces a revisar con respecto a la evaluación del efecto materno por el coronavirus. Esta es una revisión sistemática que evaluó 39 estudios con una recolección total de 1.316 gestantes con diagnóstico de COVID-19 y se encontró básicamente que tenían un mayor porcentaje de presentar aborto, muerte neonatal, parto pretérmino, ruptura de membranas y preeclampsia está en un 6% y los porcentajes que vemos entonces discriminados en la diapositiva. Y en los recién nacidos que tenían entonces una posibilidad mayor de presentar entonces asfixia fetal, ingreso a UCI neonatal y bajo peso al nacer. Este es otro estudio muy importante por el gran número de pacientes que recolecta, 11.432 gestantes con diagnóstico de COVID, recolectando 77 estudios en esta revisión sistemática y metaanálisis, en el cual ya se establecen entonces riesgos con respecto a la población de mujeres no gestantes, con una posibilidad entonces de admisión a UCI comparado con los pacientes COVID positivo no gestantes de 1.62 veces mayor ese riesgo, de requerir ventilación mecánica de 1.88 y 73 muertes maternas en esta cohorte de 11.000 pacientes. Representando además algunos factores de riesgo entre la edad materna, mayor de 35 años, obesidad, hipertensión y diabetes preexistente, como algunos de los condicionantes para que se aumente aproximadamente entre 4 a 4.5 veces mayor el riesgo de ingresar a unidades de cuidados intensivos o de requerir ventilación mecánica. Este mismo estudio entonces con respecto al riesgo de parto pretérmino nos habla que se aumenta 3 veces más el riesgo de parto pretérmino o de ingreso a UCI de las pacientes COVID embarazadas con respecto a las COVID no embarazadas. Y en este último estudio les quiero mostrar entonces una revisión sistemática que recolectó 45 estudios, en total con una población de 666 neonatos de 655 gestantes con COVID-19, en los cuales se evaluó entonces prueba postnatal para COVID-19, encontrándose entonces en promedio en el 4% de estos recién nacidos. Cuando se hacía una discriminación con respecto a si la vía vaginal o la vía cesárea, incluso fue llamativo encontrar que mucho mayor porcentaje se evidenció cuando el parto fue realizado por vía cesárea. Y cuando si eran alimentados por lactancia natural o con fórmula, se encontró incluso un porcentaje ligeramente mayor en aquellos bebés que fueron alimentados por fórmula. Lo cual entonces nos sigue dejando en interrogante una potencial transmisión vertical, pero también una evidencia de que probablemente no haya una influencia directa de transmisión vertical
de la infección por el coronavirus, y es probable esto explicado por la poca cantidad de receptores de angiotensina 2 que hay en la placenta, que es el receptor entonces natural para el coronavirus. ¿Qué efectos puede tener entonces sobre el feto? No hay una evidencia sólida sobre infección intrauterina, por tanto entonces hasta el momento no se han documentado defectos congénitos, y aunque se han descrito pues estos casos de parto pretérmino, también hay que evaluar si estos partos pretérminos se produjeron como una manera de preservar la salud materna o si realmente fueron espontáneos, desencadenados por la infección por el virus. Con respecto al crecimiento fetal y la insuficiencia placentaria, entonces se encuentra que el virus sí puede llegar a causar una malperfusión uteroplacentaria y una inflamación intravellosa e intervelloso, causando trombos en los grandes vasos fetales o placentarios, que pueden entonces repercutir y favorecer momentos de presentar coagulopatía, hipoxia, infección viral de la placenta, sin que esto todavía se manifieste pues directamente al recién nacido, pero que pueda llegar entonces a causar menor perfusión y por ende entonces menor posibilidad de crecimiento en su potencial fetal. A la fecha no hay una evidencia sólida que indique daño de órganos fetales durante la virulencia o transmisión intrauterina o transplacentaria al feto, pero se debe tener un especial cuidado en todo lo que es el manejo del embarazo a la hora de tomar decisiones de interrupción voluntaria, en el manejo del recién nacido, sobre todo para minimizar los riesgos durante la gestación, durante el parto y durante el primer periodo postnatal. El 13 de agosto de 2020, con estos resultados publicados a la fecha, en los cuales se evidencia un mayor riesgo de enfermedad severa, de ingreso a UCI y de ventilación mecánica, la Organización Panamericana de la Salud emite esta alerta epidemiológica en la cual hace un llamado para asegurar mejor acceso a los servicios de atención prenatal, implementar mayores medidas preventivas con el ánimo entonces de reducir la morbilidad y la mortalidad que puede estar asociada al COVID-19 en la población gestante. Ya conocemos entonces el curso de la enfermedad, que empieza entonces de manera llamativa después de los 5 o 6 días, cuando viene la cascada inmunológica, activarse y hacer entonces necesaria hospitalización, soporte ventilatorio e ingreso a unidades de cuidados intensivos, con una representación entonces aproximadamente del 15 y del 5% de este grupo de pacientes que pueden llegar a presentar enfermedades severas o críticas. Las manifestaciones clínicas en la población gestante se presentan entonces muy similar a lo que vemos en la población no gestante, siendo la fiebre, tos y la mialgia lo que simula un cuadro respiratorio viral o un síndrome gripal muy similar, y estudios de laboratorio que pueden evidenciar entonces alteraciones hematológicas o alteraciones en la placa de tórax asociados entonces a las infecciones por el COVID-19. Hay algunos factores de riesgo que ya se han emitido en la gestante, asociados con mayor probabilidad de admisión hospitalaria e incluso de enfermedad severa y complicaciones. La raza, y hay unas razas ya específicamente estudiadas en las cuales se ha evidenciado un riesgo un poco mayor de enfermedad severa por COVID-19, la raza negra, asiática y a unas minorías o etnias, en las cuales tienen entonces un riesgo aproximadamente que va de 4.5 veces mayor que los que no pertenecen a esta raza. Y se ha interrogado si hay algún tipo de alimentación o factor ambiental que pueda estar influyendo a que estos puedan tener entonces una mayor predisposición, y hasta el momento se ha interrogado entonces una posible deficiencia de vitamina D en estos grupos poblacionales. El sobrepeso y la obesidad, sobre todo cuando hablamos de índices de masa corporal por encima de 28 y por encima de 30, obviamente pues que se aumenta un poco más, con un riesgo que puede ser 2.3 veces mayor. La presencia de comorbilidades entre 2 y 2.5 según sea hipertensión y diabetes, la edad materna por encima de 35 años y algunas ocupaciones de riesgo, los cuales ameritan que estén constantemente expuestos a posibles pacientes COVID positivos. En el diagnóstico diferencial de la infección por coronavirus durante la gestación hay que tener en cuenta siempre, primero, las infecciones respiratorias, una influenza, una neumonía. Tener en cuenta diferenciar entre una preeclampsia, eclampsia, un síndrome GEL, porque el coronavirus puede
alterar la función hepática, la función plaquetaria y simular lo que nosotros conocemos como un síndrome HELLP-like o una preeclampsia-eclampsia-like por las alteraciones hematológicas que puede llegar a producir y con las cuales hay que hacer entonces un diagnóstico diferencial. Y el otro que hay que tener en cuenta entonces en el contexto de la paciente gestante es la restricción del crecimiento intrauterino debido a que, como ya hemos visto, la literatura ha informado mayor riesgo de restricción del crecimiento en esta población. El gold estándar, las pruebas moleculares, la reacción en cadena de polimerasa para la detección directa del virus o las imágenes diagnósticas que pueden llegar a aportar entonces cuando no disponemos de las pruebas. Hay que hacer unos paraclínicos complementarios que nos evalúen la función hematológica, la función renal, la función de coagulación, la ferritina, el dímero D, y si detectamos compromiso severo, pues evaluar entonces algunos otros marcadores importantes de función celular. Podemos encontrar anormalidades radiológicas hasta en el 100% de las pacientes, alteraciones de la línea blanca con leucopenia y linfopenia, trombocitopenias, elevación de PCR y transaminasas y elevación del dímero D, que pueden entonces ser marcadores directos de un mal pronóstico, como ya lo habíamos entonces mencionado previamente. Y estos son los puntos claves entonces básicos o puntos límites en los cuales nosotros podemos hablar de un mayor riesgo de severidad. Si no contamos entonces con una reacción en cadena de polimerasa, nos podemos apoyar de la tomografía, útil como un complemento de diagnóstico. Si es necesaria, debe realizarse, no debe entonces evitarse por el riesgo o el miedo a la radiación. La exposición realmente a la que se expone una tomografía de tórax está muy por debajo de lo que se ha visto asociado a teratogenicidad, y siempre tener en cuenta entonces las medidas de protección que siempre utilizamos cuando realizamos algún tipo de diagnóstico radiológico en pacientes gestantes. El tratamiento se debe enfocar entonces según el escenario clínico por gravedad para poder definir si va a ser ambulatorio o si va a ser hospitalario. Y recomendamos la utilización de un esquema de semaforización en el cual siempre hagamos una evaluación primaria después de establecer el diagnóstico, de solicitar los paraclínicos y hacer una evaluación secundaria. Siempre no olvidar el control de la fuente con mascarilla. Vamos a clasificar la enfermedad entonces en 3 grupos, por eso la semaforización. El primer grupo de la paciente gestante va a ser aquellas pacientes que tienen cuadros clínicos leves o asintomáticos, en los cuales vamos a dar un manejo en casa, un manejo ambulatorio con una vigilancia estrecha, indicando siempre los signos de alarma que hay que tener en cuenta para volver a consultar, y en el cual vamos a dar entonces un manejo muy sintomático a base de control de la fiebre con acetaminofén, reposo, hidratación. Y siempre toda gestante con diagnóstico de COVID debe recibir y recomendarse heparinas de bajo peso molecular por lo menos 10 días. Hacer monitorización y seguimiento idealmente por telemedicina y todas las recomendaciones igualmente obstétricas de rutina. Se clasifican como pacientes en el grupo de moderado, aquellas pacientes que tienen fiebre alta, disnea leve o tos severa, pero además aquellas pacientes que presentan algún tipo de comorbilidad que las constituye ya un factor de riesgo adicional. Entonces puede ser una paciente asintomática o con cuadro leve, pero si presenta una comorbilidad desde el punto de vista entonces previa a su gestación o una condición obstétrica como parto pretérmino, incluso acceso limitado a los servicios de salud, debemos de clasificarla como moderada. Y estas pacientes ameritan entonces por lo menos quedarse idealmente en un periodo de observación donde vamos a realizar un examen físico completo, una evaluación de la saturación de oxígeno y los paraclínicos entonces mínimos esenciales para poder hacer esa evaluación primaria y estimar el riesgo, si requiere o no requiere hospitalización. Entonces aquí es donde vamos a hacer una evaluación inicial de la clasificación, una evaluación secundaria con el resultado de los paraclínicos para poder definir el pronóstico. En caso tal que la paciente entonces le enviemos para la casa, recordar siempre los signos de alarma, idealmente entregados por escrito, yo diría más bien por medios digitales, que la paciente los pueda consultar oportunamente. En cuadros severos, pues ya tenemos entonces cuadros que requieren siempre hospitalización y que dependiendo entonces del cuadro que condicione la severidad por la falla multiorgánica, la insuficiencia respiratoria, contar con un grupo interdisciplinario con una remisión oportuna a un segundo o tercer nivel de atención,
e incluso dentro de este grupo interdisciplinario en algún momento se tendrá que considerar la terminación de la gestación para mejorar las condiciones maternas. En el tratamiento hospitalario debemos entonces siempre garantizar un aislamiento de contacto y respiratorio, mantener unas metas de saturación en la población gestante por encima del 95%, que garantice entonces una adecuada perfusión placentaria y que evite la hipoxia fetal, un manejo de volumen y de vasopresores cuando no se logra entonces suplir con el volumen y la hidratación adecuada en una paciente que puede estar en un cuadro de sepsis o de choque séptico debido a una infección. La tromboprofilaxis mandatorio, si era mandatorio con la paciente ambulatoria, pues obviamente mayor con la paciente hospitalaria. La utilización entonces de antivirales, en este momento solamente están indicados en la población gestante como terapia paliativa, y siempre la evaluación tanto del bienestar materno como el bienestar fetal para poder llegar a considerar algún momento ideal para la terminación de la gestación. En el tratamiento, entonces, es siempre las heparinas para la paciente gestante, la utilización de dexametasona en aquellas pacientes que tienen condiciones críticas. Si se requiere la maduración pulmonar, se puede entonces empezar con el esquema de maduración pulmonar y luego continuar con la dosis recomendada de 6 miligramos de dexametasona día como manejo pues del COVID, el acetaminofén para el control de la fiebre. Conocemos ya varios ensayos clínicos que nos han hablado del uso de algunos medicamentos, y el remdesivir y plasma convalescente que puede llegar a ser recomendado en el contexto entonces paliativo. Siempre basarnos en el tratamiento hospitalario y en los protocolos que hayan vigentes para cada una de sus instituciones, en los cuales algunos de ellos van a recomendar uso de antibiótico empírico en caso de cuadros severos por la asociación que puede tener con infecciones bacterianas, tratamiento empírico con oseltamivir para la influenza, definir siempre el modo y el momento de finalización de la gestación si se requiere, y no olvidar este punto que es sumamente importante, y es mantener una comunicación siempre clara y permanente con la familia de la paciente gestante, que en este momento se puede estar llenando de angustia por la situación entonces de emergencia sanitaria, pero además per se por su situación de gestación. Algunos criterios van a condicionar el ingreso de una gestante a UCI. Generalmente hablamos de que si cumple un criterio mayor o 3 criterios menores que están enunciados en la gráfica, la paciente entonces debe considerarse susceptible de un manejo en UCI. Sin embargo, también recordar que el criterio clínico del médico tratante por las condiciones específicas, las comorbilidades y las condiciones obstétricas deben de también jugar y tener un peso importante en el momento de que se considere el ingreso a UCI. Tener siempre en cuenta en paciente COVID positiva algunos medicamentos que son de uso frecuente y que se pueden utilizar sin restricción. Lo traigo a claridad porque hace algunos meses, cuando más poco conocíamos de esta pandemia, se restringieron totalmente los esteroides, pero en este momento pues ya conocemos de que hay un soporte que no actúa de manera tan deleteria, sobre todo en aquellas fases terminales. El uso del sulfato de magnesio siempre sopesando riesgo-beneficio, porque este puede llegar a causar alteraciones en la función respiratoria, y no hay una evidencia fuerte que contraindique el uso de AINES. La evidencia que tenemos es que en el embarazo pues no se indican de rutina. En una paciente gestante COVID grave debemos de mantener una hidratación adecuada, pero si tenemos cuadros clínicos severos, tratar de restringir esos líquidos a menos de 75 centímetros hora. Puntos claves que debemos recordar: la mayoría de las gestantes son asintomáticas y se nos van a presentar entonces cuadros clínicos importantes, por lo cual entonces debemos siempre de estar pendientes de todos esos signos sutiles de las comorbilidades previas o de las condiciones obstétricas para poder evaluar y hacer una clasificación adecuada. Tenemos unas condiciones fisiológicas en la gestante que la pueden hacer mucho más susceptible de una enfermedad grave o de un ingreso a UCI o necesidad de ventilación mecánica. Por lo tanto, entonces debemos de considerar y hacer evaluaciones clínicas oportunas, adecuadas y completas. Hay mayor riesgo en los fetos, según los estudios publicados, de que tengan prematurez, aunque puede ser por la condición clínica de la gestante, pero que tengan restricción del crecimiento e hipoxia, lo cual va a condicionar entonces un manejo durante el trabajo de parto y durante el control prenatal específico en esta condición.
Hay una alerta epidemiológica de la OPS que nos hace un llamado a redoblar esfuerzos para evitar la morbimortalidad por COVID durante el embarazo. Recordar entonces que dentro de los diagnósticos diferenciales, cuando hay alteración del perfil renal o hepático y trombocitopenia, hay que tener en cuenta el síndrome HELP o la preeclampsia como uno de los diferenciales. Hay que hacer un manejo adecuado de acuerdo a la severidad y la clasificación de la gestante, sin demeritar la vigilancia estrecha que hay que hacer, sea hospitalaria o sea por vía telefónica, y siempre entonces hacer un tratamiento de soporte en aquellas pacientes críticamente enfermas porque no tenemos un tratamiento específico. Muchísimas gracias.